Muchas gracias. Aquí siempre es un placer conocer más personas latinas interesadas en aprender la parte de Kubernetes. Me voy a presentar un poco y es principalmente coloqué esos cuatro iconos para recordar un poco lo que más me importa relacionado a mi persona. Y bueno, primero es la comunidad que realmente me ha ayudado mucho. También participo junto con Rael, que es el organizador del KCD, en la parte de traducción de Kubernetes. Y también estoy participando en los releases de Kubernetes. Entonces, quien esté interesado un poco más en aprender esta parte, me puede contactar por Slack o por Twitter. Siempre están ahí mis redes sociales. Cualquier duda que tengan para iniciarse, ¿no? Siempre uno aprende. A veces no es tan técnico la parte, pero uno aprende un poco la parte de contenido, fundamentos y colaboración más que nada. Y bueno, una de las partes que a mí me interesa es la parte de Cloud Native y relacionada un poco a la seguridad. Y bueno, personalmente me gusta un poco correr y los climas tropicales. Entonces, bueno, creo que eso sería un resumen de mi persona. Y aquí lo que voy a conversar con ustedes va a ser relacionado al mundo de los escáneres, de la parte de seguridad. Y vamos a tener la parte de, voy a hablar un poco cómo podemos automatizar estos controles, conocido un poco más como la parte de Shift Left, y la parte de Supply Chain Security, porque es un tema que está siendo hablado bastante y está muy relacionado con la parte de escáner, Shift Left, entonces yo voy a comentar un poco. Cualquier duda pueden ir poniendo, ¿no? Podemos ir conversando, voy a intentar leer un poco la parte de los chats, no sé si conseguí entrar. Y bueno, aquí es una visión tradicional, ¿no? De cómo son todo el mundo de escáneres o tal vez de familias que podemos ver. Generalmente, si ustedes buscan escáneres de seguridad, van a encontrar un poco más hablando de networking o code scanning o testing tools. Generalmente la parte de herramientas de testing va a ser relacionada a la parte de SaaS, DaaS. Y como ustedes ven, o sea, cuando tal vez las personas de seguridad, ¿no? O DevSecOps ya habrán escuchado alguna de estas familias como SaaS, DaaS, hacer la parte de scanning de APIs, SIGs, la parte de secretos y la parte de SSA, Software Composition Analysis, que generalmente ayudaba a buscar las vulnerabilidades en componentes de open source, que con el tema de supply chains ha comenzado a tener relevancia de nuevo, pero esa familia existía bastante tiempo, estaba ahí. Tal vez no la usábamos o no la implementábamos, pero con SBOM la vamos a implementar. Y bueno, y ahí, en cuanto nosotros usamos nuevas tecnologías, va a ir aumentando también las herramientas que nos van a ayudar con esa parte de escáner. Por ejemplo, un escáner para infraestructura como código, un escáner para Kubernetes, un escáner para la tecnología de containers, un escáner para el posicionamiento del cloud, ¿no? Porque ahora todo el mundo, mayoría usa cloud, entonces ver si los servicios que estamos contratando están siguiendo las mejores prácticas. Entonces podemos ver cómo esa idea de escáneres se va expandiendo y ya no solamente es limitado, ¿no? A la parte de escáneres de vulnerabilidades o testing, que era el famoso SaaS, DaaS, sino es una familia más grande, ¿no? que es la que tenemos. Entonces aquí estoy un poco remarcando los nuevos elementos, ¿no? Que ahora en el mundo Cloud Native nosotros lidamos. Entonces, ven la parte inclusive escáneres en runtime, que puede ser la protección de ver esos workloads que se están ejecutando en tu clúster y necesitas alguna visión, por ejemplo, vulnerabilidades nuevas siempre que están apareciendo y saber si están afectando tus workloads de runtime. Entonces, ahí voy a pasar ahora para hablar un poco de Supply Chain Security, porque van a ver que cuando, si ustedes leen un poco las guías o los nuevos frameworks, va a estar bien relacionado con reforzar las prácticas de seguridad, como si en nuestro pipeline estamos usando vulnerabilidad, estamos usando SaaS, o estamos usando DaaS, estamos chequeando por malas configuraciones.
más otros elementos, como SBOM, quien no ha escuchado, voy a dar una introducción, y también ayudar a validar la integridad de la construcción de los artefactos que generalmente son construidos en un pipeline, en un builder como GitHub Actions. Bueno, ahí. ¿Y cuál es la importancia? Porque todo el mundo está muy preocupado, en la parte de supply chains. Primero porque, como podemos ver, que este es un reporte del 2020, pero aún escuchamos bastante en el Twitter, en Internet, que los ataques que están relacionados a los supply chains, generalmente atacando componentes de open source, porque si ustedes piensan, de la manera que estamos construyendo un poco nuestros productos, usamos bastantes componentes open source, por cual nosotros amamos, bueno, yo también amo la parte del open source. Kubernetes es un proyecto open source, porque traen innovación, rapidez, colaboración, pero por otra parte, también ahora es una preocupación los consumidores de esos paquetes y los productos son afectados. Entonces, es por eso la importancia que le están dando ahora a supply chains para poder mejorar todas esas prácticas de seguridad y evitar ser tan fácilmente vulnerables. Tanto, creo que el siguiente slide va a ayudar definitivamente con lo que estoy hablando, que es ser menos vulnerable entre los productores y consumidores de software. Entonces, si ustedes ven en el slide, ¿no? Entonces, de alguna manera, en algunos casos, tal vez la mayoría, somos consumidores porque estamos consumiendo open source o librerías de terceros, etc. Y estamos creando un artefacto nuevo de software, en el cual esa creación tal vez otras personas también están consumiendo. Entonces es como un ciclo. Y si ustedes piensan, claro, si yo soy una empresa privada, voy a tener el famoso ciclo de codificar, construir, ¿no? Y hacer un deploy, el famoso build, test and deploy. Como empresa yo tengo, ¿no? Esperamos la responsabilidad de poner las mejores prácticas, solo que también ahí viene un poco el paradigma de cuáles son las buenas prácticas en los proyectos open source, quién los está administrando. Entonces, en la parte de supply chains también está tomando bastante interés en todos esos proyectos open source, realmente seguir prácticas de seguridad en el cual nosotros nos ayudemos entre todos, ¿no? Y por eso es ese intercambio de manifiestos que vamos a tener para saber que el producto que yo estoy creando, ¿no? Está realmente primero con signing, ¿no? Está con una firma, realmente el componente no fue alterado y realmente tiene una validación de las buenas prácticas como SAS, DAS, vulnerabilidades en nuestros componentes. Entonces, todos esos componentes no están siendo parte de lo que sería las buenas prácticas de supply chains. Y todos esos problemas, por ejemplo, este diseño es basado en lo que sería la definición de SALSA, del SALSA Framework. Y como ustedes ven, inclusive la preocupación de SALSA, que lo voy a ver un poco más al frente, entonces, no. Si salsa es solamente salsa para los latinos de bailar, lo vamos a explicar un poco más. Pero cuando ustedes ven un poco, uno de los objetivos, ¿no? Es ver, si ustedes están viendo, son todos los posibles ataques que pueden tener en esa parte de producción y consumo de software, que viene desde alterar el package management, que puede ser el NPM en Node, en Python, porque si alguien, un mantenedor del open source, no, con no buenas intenciones, ¿no? Quiere introducir un código, automáticamente afecta a todas las bibliotecas que están siendo usadas, ¿no? Entonces vemos como el package management, que es generalmente administrado desde el punto de vista más de comunidad, open source, ¿no? Tenemos que tener una preocupación, ¿no? Por eso es que ahora está entrando la parte de designing, de buenas prácticas para evitar que sea muy fácil alguien alterar un componente. Y de ahí, como ustedes pueden ir viendo más para adelante, ¿no? Pensando en cómo después nosotros importamos esas dependencias, generalmente open source, y tenemos que
evitar, ¿no?, de que esté alterada. En el proceso que nosotros estamos construyendo, bueno, imagínense, ya estamos en nuestro GitHub Actions, en nuestro pipeline, también podemos tener una alteración de componentes, que por eso es que vemos compromise, build process CI/CD o compromise package, ¿no? Entonces, algún actor puede entrar y alterar algún componente como estamos en el momento de que estamos construyendo nuestro release. Y eso también afectar, eso generalmente aconteció, por ejemplo, en el SolarWinds. Y de esa manera ya viene alterado, ¿no? Ya es un ataque de software supply chain attack. Entonces, el artefacto que ya sale para otras personas, para otros consumidores, ya está alterado. Y bueno, aquí unos ejemplos como para que vean que todo es basado en hechos reales, por eso es que estamos todo el mundo preocupado con supply chains, por ejemplo, en la parte del Linux kernel, que vemos que alguien estaba intentando introducir vulnerabilidades dentro del Linux de kernel. Y aquí, este es otro ejemplo, por ejemplo, en el package management, en este caso de PHP, que alguien puede comitar y alterar algo y eso ser afectado, ¿no? Entonces, hay varios casos, varias formas, ¿no?, en que puede ser por propios mantenedores con malintencionados o alguna falla dentro del propio package management en reemplazarlo, en el no seguir buenas prácticas de autorización, autenticación. O como este caso famoso, no sé si ustedes escucharon, que es en Node, que básicamente ustedes ven el nombre en rojo ahí, Analytics, PayPal, que eran repositorios privados que una empresa creó, ¿no?, en modo privado. Entonces, imagínense que yo vengo y con ese mismo nombre privado lo creo públicamente en el NPM público. Entonces, puedo yo en el NPM público, ¿no?, de un Node crear un paquete malicioso, ya un paquete alterado, con malware. Entonces, cuando mi proceso de software, ¿no?, qué repositorio, ¿no?, iba a usar, el público o el privado. Entonces ahí se vio que comenzaba a usar el público. Entonces con eso, por eso es que hablan de la confusión de dependencia, fue visto que de una manera tan relativamente media simple, pero es relacionado a la complejidad de cómo Node, el package management de Node, trabaja. Podía ser de esa manera un bypass, ¿no?, para la seguridad, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplo, imagínense, nosotros usamos bastante los pipelines, tal vez como GitHub Actions, y se ve que a veces esas partes de SaaS, de Software as a Service, en la parte de CI/CDs, pueden ser usados también malintencionados, con malas intenciones para poder ejecutar, por ejemplo, crypto mining, etc. Entonces también son otros casos comunes que vemos en la área de supply chains. Entonces, todo eso estaba hablando de SBOM, porque no final ese SBOM va a ser una lista de materiales nuestro artefacto va a ser construido por una lista de dependencias, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, están viendo, tenemos como 3 formatos oficiales para crear este SBOM. Es el SPDX, que sería de la Linux Foundation. Tal vez si ustedes escuchan o ya han escuchado, van a ver, SBOM con el formato SPDX, o si no, el otro formato llamado Cyclone DX. Y este formato de Cyclone DX es hecho por la OWASP, y otro formato que es el SWID, ¿no? Entonces, en una visión general, ustedes están viendo ahí el formato SPDX, entonces va a traer más que nada como la lista de materiales, va a tener la lista de dependencias de cómo estamos construyendo estos artefactos, con otras informaciones relevantes, como podemos ver, licencias, la información del archivo que está dentro de esa dependencia. Y la relevancia que está teniendo SBOM fue porque cuando hubo estos ataques, ¿no?, vino de Biden de Estados Unidos, ¿no?, le colocó un decreto
donde él está normalizándote que para hacer que todos los productos de software, ¿no?, usen o tengan o entreguen esto para poder identificar mejor cuando haya un ataque, ¿no? Entonces es una manera de comenzar a ordenar esa parte del consumo, ¿no?, de los componentes de software. Entonces, aquí van a ver que esto solamente para visualizar un poco más el SBOM voy a mostrar en aparente. Pero como ustedes pueden ver, tenemos el proceso de el ciclo de vida del software, cómo es construido. Entonces yo construyo, testo, tal vez con las buenas prácticas de testing, o test unitario, test integral, etc., ¿no? Tengo mis prácticas. Y después yo creo un artefacto que, como ustedes pueden ver en el resumen, ¿no?, ese artefacto va a tener licencias, va a tener versión, entonces, pero básicamente el SBOM, para mirarlo aquí más práctico, como ustedes pueden ver, aquí es un componente SBOM de una imagen, estoy viendo por referencia de Alpine Base Layout. Y aquí estamos usando, vemos la información más de licencia y de las dependencias que hay, que son de los paquetes. Entonces vamos a ver una lista donde aquí dice name value, pero en forma tabla lo van a ver más claro. Entonces, como ustedes pueden ver, se pasó muy... En forma de tabla ustedes pueden ver que realmente es una lista, dice Bill of Materials. Entonces, principalmente tiene la lista de las dependencias, ¿no?, de cómo fue construido ese artefacto, junto con, ¿no?, información del archivo, si es un tipo de librería, dice library, o es un sistema operativo, el nombre, la versión, la licencia de ese componente. Entonces vemos que realmente es una lista Bill of Materials, que es lo que va a contener este artefacto, este manifiesto. Aquí hay una pequeña demo para ustedes ver que realmente esta parte, por ejemplo, no sé quién ya vio o formato Zarif, que es un formato que usa GitHub, que permite hacer el intercambio de las vulnerabilidades, porque hasta cuando ustedes ven la parte de SBOM, solo tiene la lista de dependencias, no tiene aún las vulnerabilidades de esas dependencias, ¿no? Entonces, aquí está generando en los formatos, ¿no?, que vimos, SPDX o tal vez en el de Ciclone. Hay otros formatos también que están saliendo, como el de Cosine Bull, que él ya intenta aumentar, ¿no?, y ya colocar las vulnerabilidades, que sería como el formato de un escáner de vulnerabilidad que ya te da las vulnerabilidades, ¿no? Entonces vemos, aquí es una visión, ¿no?, de lo que sería todo ese proceso tal vez en SBOM, que tenemos la licencia, tenemos la información de los paquetes. En esa lista de paquetes es donde se puede de nuevo usar esa herramienta SCA, ¿no?, Software Compositions Analysis, porque él te daba una lista de las dependencias de los componentes open source. Entonces, para generar SBOM es de nuevo importante, ¿no?, o el SCA, que muchas te puede ayudar a crear también esta parte de SBOM, ¿no?, porque él te da la lista de composición de análisis. Y aquí aquí creo que solamente es ver que esa generación de SBOM, que al final es un manifiesto, como ustedes pueden ver, es un manifiesto en un formato que sigue todo un estándar. Él le puede generar tanto de sus paquetes, de imágenes, de repositorios, de file system, porque uno puede generar SBOM de cualquier cosa que queramos colocar la lista de dependencias para validar entre los consumidores y productores de software, ¿no? Y aquí paso para Salsa, que como ustedes están viendo aquí es la parte de Supply Chain Levels for Software Artifacts. O Salsa fue creada inicialmente por Google, y después fue donada, y ahora es un framework validado, realmente está haciendo en colaboración con la industria como
inclusive la CNCF, que tiene su propia fundación la propia fundación de supply chains, ¿no? Para ayudar en toda estas creación de nuevos proyectos. Entonces ahora son un estándar de varias industrias. Y bueno, básicamente aquí como ustedes van a ver cuando el framework de Salsa nos va a intentar ayudar a mejorar las prácticas de integridad en la parte del código fuente, de las dependencias, del build. Va a tener un componente importante que tal vez lo van a escuchar bastante, que es el provenance, que también sería como otro artefacto, así como el SBOM es un artefacto, un estándar. Provenance también es un artefacto, un estándar siguiendo la parte de Intoto, tal vez si lo han escuchado. Entonces, este manifiesto básicamente del provenance nos va a ayudar a documentar, ¿no?, todo el proceso del build para garantizar la integridad. Porque, por ejemplo, hablamos de muchos ataques en el CI. Alguien puede entrar y alterar algún componente en la construcción de ese artefacto. Entonces, lo que hace este manifiesto del provenance es que él va a documentar, por ejemplo, qué GitHub Builder fue, qué componentes se ejecutaron en este build y en un final ver qué artefacto está siendo construido. Entonces, eso es un manifiesto que después incluye la parte de verificación, designing. Entonces, vemos proyectos como de Cosigned en Defulcio, que va a ayudar en esta parte. Entonces, en este resumen, que tal vez Salsa en esta imagen lo que estamos viendo es que inclusive Salsa, si van a la parte del GitHub, van a ver que ellos ya nos dan un proyecto para poder usar dentro de GitHub Actions. Claro que ahora también está siendo introducido para Jenkins, GitLab, más básicamente este ejemplo que ellos tienen es para GitHub Actions. Entonces ustedes pueden usar primero el Salsa GitHub Generator, que después va a ir con la parte del Salsa Verifier, que va a hacer toda esta verificación de este componente de provenance. Y de esa manera ustedes consiguen aplicar las buenas prácticas de Salsa, que ellos tienen varios niveles, ¿no? Uno, creando este artefacto de provenance verificado, llega hasta el nivel 3. Entonces, esta es una visión general. Y después tenemos la parte del open source, que sería el proyecto del Scarboard, que es un proyecto del supply chain de la CNCF, que la idea es, si ustedes están viendo ahí, él hace un chequeo para proyectos solo open source. Entonces la idea es que si nosotros usamos un proyecto open source como Kubernetes, vamos a tener un resultado de sobre 10, ¿no? Un score que él está realmente siguiendo las buenas prácticas y tiene un score 9, digamos, o 10, porque está cumpliendo. Entonces, ya es la idea de ir ayudando a verificar las buenas prácticas en el open source. Y como ustedes pueden ver, no sé si consiguen ver bien, pero en la parte de la lista de las verificaciones que hace para supply chains, vemos muchos de los escáneres de seguridad que si nosotros usáramos como de vulnerabilidades, phishing, SAS, DAS, es parte de las verificaciones en los nuevos frameworks o en las nuevas herramientas de supply chains. Entonces vemos que para verificar que realmente hay buenos controles en el source code, necesito correr estas herramientas. Y bueno, aquí estamos viendo también otra herramienta que sería la parte de Chainbench, que él sigue otro framework que es de la parte del SIS, ¿no?
Aquí vemos de la parte del SIS, que sería del Software Supply Chain Security Guide. Y aquí va a dar, también tiene la preocupación de hacer la integridad en el source, la integridad en el código fuente, en el pipeline, en el release, en las dependencias. Tiene algunas diferencias con Salsa. Por ejemplo, considera ya dentro de los controles la parte de SBOM. Tiene otros controles que son considerados, ¿no? Y ustedes aquí tienen esa versión open source de Chainmain que va a ayudar, por ejemplo, a hacer las validaciones en su management del source code, por ejemplo, un GitHub, un Bitbucket, si ustedes tienen las buenas prácticas de tener las branches seguras, o si en la parte de seguridad, autenticación están activando el MFA, ¿no? Entonces, todas estas partes de protección del source code va a comenzar a hacer las validaciones, ¿no? Que tiene 4 partes importantes dentro de este framework en el SIS, que es la parte del release, el pipeline, el código fuente y las dependencias. Entonces, va a ayudar a ver si, por ejemplo, ustedes están usando su pipeline, herramientas de escáneres de vulnerabilidades, escáneres de secrets, escáneres de licencias, porque eso son parte de los controles dentro del supply chains para verificar si la integridad, ¿no?, del código fuente, ¿no?, por lo menos están validando estos controles. Y bueno, hablando tanto de SBOM, supply chains, hay un tema importante detrás de todo eso, que sería la parte de vulnerability management. Porque bien que el SBOM es una lista de dependencias, aún falta un siguiente paso, que sería de esa lista de dependencias encontrar las vulnerabilidades. Entonces, vamos a ver que las vulnerabilidades, inclusive administrar y hacer la parte de gestión, es un tema bien importante en la parte de control de riesgos, ¿no? Porque siempre está saliendo una nueva vulnerabilidad, o esa nueva vulnerabilidad ya puede estar en ejecución porque mi container ya se está ejecutando. Entonces vemos que ese tema de vulnerability management va a ir de la mano mucho con la parte de SBOM, ¿no? Porque está faltando cómo relacionar toda esa parte de las dependencias que está usando mi artefacto con una nueva vulnerabilidad que puede estar siendo afectado, siendo... Y aquí, eso es simplemente para hablar un poco más de las vulnerabilidades, ¿no? Como ellas son, como un escáner de seguridad, ¿no? Va a encontrar las vulnerabilidades, las dependencias que estamos hablando, inclusive para crear la parte de SBOM. Vemos que va a depender de cómo está siendo construido este artefacto. Generalmente va a depender, por ejemplo, de las dependencias de la aplicación, como en el caso de Python vamos a ver un pip file log, ¿no? O en la base de Golang vamos a ver un go mode, donde tienen toda una lista de las dependencias que nuestro artefacto necesita para ser construido. Claro, también tiene la complejidad de las dependencias directas e indirectas. Entonces, ahí podemos ver un poco de que para cada lenguaje, ¿no?, que está siendo considerado, ¿no? Entonces, es un punto para entender. Y bueno, al final, cuando vamos a generar nuestras vulnerabilidades, las vulnerabilidades van a ser basadas, ¿no?, en los componentes, en las dependencias, de cómo ese lenguaje, ¿no?, está siendo usado. Usado me refiero, por ejemplo, con el slide anterior de los paquetes, ¿no? Generalmente, por ejemplo, uno va a analizar cómo analizar las dependencias de las dependencias. Entonces, está muy relacionado en cómo es construido ese binario, ¿no? Que Package Manager del lenguaje, si está usando un pip file, un pip log,
para poder llegar a toda esa lista de las dependencias. Y bueno, en todo ese asunto de escáneres, de seguridad, especialmente para las dependencias, vamos a ver que también uno de los grandes problemas, ¿no?, es los falsos positivos, porque pueden encontrar vulnerabilidad que realmente que ese componente ya no está siendo afectado o tiene un resultado diferente con otro, y eso va a depender mucho también de cómo está haciendo el análisis de esas dependencias, ¿no?, o qué está siendo llevado en cuenta, que a veces también tiene que haber un cruzamiento de informaciones. Por ejemplo, yo voy al banco de datos públicos de la CBE, pero el vendor del sistema operativo, por ejemplo, Red Hat, él tiene otra recomendación y dice que esa vulnerabilidad en el componente específico de él no lo afecta. Entonces, ya no se considera que es una eh, vulnerabilidad negligente, ¿no? Y bueno, realmente cuando uno ve los problemas, realmente tiene bastantes casos, inclusive de las dependencias indirectas o indirectas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí ese blog es bien interesante. Estoy dejando las referencias. Pueden ver que él explica muy bien un ejemplo que él tuvo con falsos positivos, ¿no? Y bueno, en un resumen de más o menos de lo que hemos conversado, ¿no?, hemos visto, es que cuando vamos a hacer la parte de verificaciones, ¿no?, vamos a tener varios componentes como, bueno, si las malas configuraciones en mis componentes de Terraform, de Cloud, vulnerabilidades en mis componentes, que no esté embebido la parte de secretos y compliance, ¿no? A veces si realmente está siguiendo el compliance de la propia cloud o de PCI en el caso de los bancos, etc., ¿no? Entonces vemos que la parte de los escáneres, ¿no?, o estas prácticas de seguridad nos van a ayudar a por lo menos cumplir, ¿no?, con esas partes. Y bueno, en la parte de vulnerabilidades, y solo para pasar más rápido aquí, para ya llegar, vemos que, y un poco también con el camino del supply chains, que uno de los intereses o preocupaciones es ayudar un poco más al open source a tener unas buenas prácticas de seguridad, ¿no? Como sé que yo estoy importando un paquete que está siguiendo buenas prácticas, no solo está verificado con el signing, sino está realmente con buenas prácticas, están llevando en el control de prácticas de seguridad. Y es porque en los proyectos open source las vulnerabilidades son bastante con un riesgo alto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo de Synopsys este reporte, que ustedes lo pueden ver, que el porcentaje de las vulnerabilidades en proyectos open source solo está un poco mantiene un poco la línea, ¿no? Entonces que está alto. Bueno, y eso nos lleva un poco a ver qué podemos hacer de escáneres de seguridad en la parte de Kubernetes y container. Y, por ejemplo, en la parte de, si usamos la tecnología de containers Kubernetes, podemos usar escáneres que nos ayuden a verificar las malas configuraciones, ¿no?, o nos ayuden un linter, ¿no?, en el caso del Dockerfile, por ejemplo, que no tenga un usuario root, ver las vulnerabilidades en la construcción de esta imagen. Bueno, tengo algunos proyectos de ejemplo que estoy dejando ahí en el slide. Y cuando hablamos de la parte de seguridad, tanto de Kubernetes, también nos tenemos que preocupar en la parte del container, ¿no? Entonces, tengo un checklist ahí que tiene bastantes partes, es bastante grande. Entonces, ustedes pueden verificar que, por ejemplo, está siguiendo las buenas prácticas en la parte de containers. Así como en la anterior imagen que estaba poniendo era más relacionado al top 10 de OWASP, que es relacionado a los
al top 10 de vulnerabilidades en aplicaciones web, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser diferente, ¿no? O sea, no es que solamente el mundo es el OWASP top 10, es simplemente un ranking enfocado en la parte del top 10. Puede ser que mi container sea una aplicación web, como puede ser que también sea un componente que no esté relacionado en ser una aplicación web, porque es o sea, otro tipo de servicio. Y generalmente herramientas como SAS, DAS ayudan en esta parte de OWASP, ¿no? Que sería un poco más en la parte de Shift Left. Entonces vemos que si yo uso un container, tengo que hacer la parte de sanización de mi código para evitar, porque muchas del top 10, ¿no? Es a veces las cabezas, ¿no? En el header del HTTP o HTTPS, porque no, ahí vemos el server side request. Entonces, haciendo las buenas prácticas en la parte de aplicación web, uno ya consigue mejorar esa parte de seguridad en la aplicación web, específicamente. Pero cuando estamos hablando de containers, entonces estamos un poco más intentando enfocar en la parte de, en sí, la tecnología de containers, que sería, por ejemplo, las malas configuraciones en tal vez usar muchos privilegios al momento de crear el Dockerfile o crear una imagen llena de vulnerabilidades. Entonces, pueden ver ahí en esa lista que hay un poco más de cosas. Inclusive puede depender del container runtime como Docker, que está mal configurado y expuesto, entonces eso puede llevar a una falla. Y hablando de, aparte de Kubernetes, ¿no? Vamos a ver que también, si usamos esta tecnología de Kubernetes, tenemos que entender un poco los componentes principales, ¿no? Si todos los componentes de Kubernetes están expuestos, cada uno de esos componentes va a ser un riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los malos actores, ¿no? Que pueden ir intentando atacar cada uno de los componentes. Por ejemplo, si tengo mi clúster de Kubernetes expuesto, alguien puede entrar y atacar la parte del API de Kubernetes, ¿no? Entonces, tenemos herramientas también que nos van a ayudar a ver si nuestro clúster está siguiendo las buenas prácticas, como KubeBench, KubeHunter, o mismo Trivi también va a dar un reporte de los compliance. Entonces, son escáneres con este objetivo específico en la tecnología. Y propio Kubernetes tiene sus componentes, ¿no? Que nos va a ayudar también es, por ejemplo, la parte del Pod Security Policy, o colocar menos privilegio al usar la parte de Airbag, o Network Policy que tiene dentro de Kubernetes, que nosotros podemos usar, son componentes nativos dentro de Kubernetes, que nos va a ayudar con la parte de seguridad. Y los escáneres, tal vez, de Kubernetes, nos va a ayudar a validar, ¿no? Si estos manifiestos YAML están siguiendo todas estas buenas prácticas, ¿no? En la construcción de nuestras aplicaciones. Y solo para ya casi terminar, ya cualquier duda me pueden escribir. Generalmente a veces, por ejemplo, los errores a veces son malas configuraciones, que usando un escáner, tanto de infraestructura como código de Kubernetes, en el pipeline, en el shift left, ya va a ayudar a evitar problemas. Y vemos que es aquí vemos, por ejemplo, de Red Hat, ¿no? En estados de seguridad de Kubernetes, es el 60% de problemas, ¿no? Es por malas configuraciones, que ejecutando un escáner ya te ayudaría con evitar estar dentro de las estadísticas. Y bueno, solo para dar un énfasis en la parte de networking, que a veces tiene, en el enfoque tradicional, tal vez vemos que las personas de seguridad tal vez digan, ¿cómo puedo hacer una captura de paquetes? Y ahí de nuevo eBPF, que inclusive fue la charla anterior, ¿no? Nos va a ayudar con esta parte de observabilidad, porque en la parte de la tecnología de containers, como siempre, ellos están recreando,
es más apropiado, ¿no? BPF está ayudando más a tener esa parte de observabilidad en la parte de containers que hacer una parte de captura de paquetes a nivel de red, ¿no? Entonces vemos como esos enfoques que tal vez eran más para máquinas, VMs, en containers no son muy populares, sino son otros abordajes nuevos para poder tener esa observabilidad, ¿no? Y bueno, aquí es un resumen que no todo es no todo es misconfigurations o malas configuraciones en los componentes, ¿no? También ten la parte de nuevas vulnerabilidades que siempre aparecen, que es el famoso Zero Days, o ataques más avanzados como files o rootkits que solamente suceden en tiempo de ejecución. Y aquí pueden ver que es como una especie de resumen de las famosas 4C de la seguridad en Cloud Native. Y si ustedes ven, primero es la parte del código, que está muy relacionado con la parte de secure, de colocar seguridad en el proceso de código fuente, secure el software development lifecycle, que siempre teníamos las fases de build, test, ¿no? Y si nosotros tenemos todos esos procesos, ya va a ayudar a llegar al otro nivel cuando construyamos nuestra imagen. Y vemos que también de nuevo, cuando construimos nuestra imagen, tenemos que de nuevo ver las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ese chequeo de vulnerabilidades puede estar en varios niveles. Entonces, primero puedo verificar el nivel de mi código, ¿no? Pero cuando yo construyo el container, también tengo que hacer un escáner, porque tengo que ver, por ejemplo, cuando construimos es un from Ubuntu, from Alpine, y analizar las vulnerabilidades que está trayendo esa primera capa, junto con las otras instrucciones que vamos colocando, porque una de las instrucciones puede ser agregar el código y las otras. Entonces ahí necesitamos de nuevo analizar las vulnerabilidades de ese artefacto como imagen, las malas configuraciones, secretos, malware que puede estar incluido en esa nueva versión, en ese nuevo empacotamiento, ¿no? Como imagen. Y cuando hablamos de Kubernetes, ¿no? Que tal vez es como esas siglas KSPM, puse como Kubernetes Secure Posture Management, que es la posición segura de Kubernetes. También ver o cluster, ¿sí? Claro, perdona que me conecte así, pero ya estamos un poquito fuera de tiempo. Ya. ¿Un minuto puedes acabar? Si puedes acabar en un minuto, lo dejamos ahí, no hay preguntas, Sí, nada. sí, ¿Sí? ya Venga. justo estoy acabando. Bueno, entonces, bueno, aquí ya vemos que por eso es la visión de la charla de escáneres. Entonces, cómo pueden ver los escáneres en las diferentes fases y tecnologías. Voy a pasar aquí ya al final, que sería la parte de, inclusive en el proceso de construcción de imagen, que ahora estamos en la parte de signing. Y bueno, este es un resumen, entonces voy a acelerarlo aquí para llegar solo a la parte del final, ¿no? Que tenemos muchas herramientas que podemos usarlas tanto en nuestro lado de construcción del código. Por ejemplo, un pipeline, de ahí ustedes tienen las etapas que va a ser de test unitario, integración, test de integración, code scanning, SAST, o la parte de un chequeo de supply chain o image scan. Entonces vemos que tenemos 4 partes importantes como asegurar el código, el artefacto en sí, el deployment y que la parte de los ataques cuando ya sería la parte del runtime, ¿no? Entonces, por eso es que el shift left cada vez es más importante, que es la prevención, antes de solamente nos preocuparnos en la detección de los ataques, ¿no? Y bueno, justo ya ahora que estamos terminando, este es el final. Ahí tienen un link del workshop Cloud Native Security. Entonces, todo lo que hablé, hay una guía práctica ahí para un poco hacer la parte de
vulnerability, de toda esta parte de escáneres, de seguridad en secretos, de seguridad de Kubernetes, y cualquier duda me pueden contactar. Entonces, aquí están mis contactos y muchas gracias. Gracias a ti, Carol. Muchísimas gracias, que sabemos que ha sido duro hoy. Hay alguna pregunta, pero si puedes ir al chat y contestarla ahí, te lo agradezco. Si no, nos intentamos contestar nosotros. Vamos a publicar los vídeos y las charlas después de la conferencia. Y bueno, pues un aplauso, Carol, y gracias de nuevo por haber venido.